Bien, vamos a ver un concepto hoy día que se llama derivada direccional, y para eso vamos a ver varios conceptos previos que nos van a encaminar a calcular esta derivada direccional que hay que hacer, ¿cierto? Con esto aquí. Bueno, primero vamos a ver qué significa una derivada direccional, qué cambia con las derivadas que nosotros ya hemos estado calculando antes. Que cuando decíamos derivada en la dirección X o en la dirección Y, vamos a ver qué significa cambiar de una u otra dirección. Entonces, voy a ver aquí un preliminar. Este PPT tiene todo sobre la derivada direccional, pero de una manera bien amplia, así que yo voy a ir bajando un poco lo que tiene escrito aquí. Ya, supongamos que nosotros queremos calcular lo siguiente. Estamos hablando que estamos trabajando con el espacio R2. Existen puntos y vectores. ¿Ya? Puedo trabajar, por ejemplo, con esto como diciendo este es el punto 1, 2. O puedo trabajar con el vector 1, 2, que significa otra cosa. La diferencia, ¿cierto?, es que este es un punto y este es un vector. ¿Ya? Y en términos de R2, eso va a cambiar según lo que vamos a ver hoy día. Ujú. Entonces, eso es lo primero, que se entienda bien cuál es la diferencia entre estos dos. Eh, Puede que pase toda la clase hoy día o puede que no. En la sección anterior sí alcancé a pasarla toda, pero puede que no, porque dependiendo de ustedes si tienen más dudas, ¿cierto? Eh, pero no se preocupen porque esta clase es para dos clases, ¿ya? O sea, la siguiente clase, el día lunes de la otra semana, es esta misma clase, pero hay que ir reforzando temas, viendo más ejemplos, cosas así. Así que me interesa que no importa el tiempo que se tomen para preguntarme o para detenerme en alguna parte, tienen que hacerlo, ¿no? ¿Ya? Como la idea es que cada cosa que vayamos viendo quede bien claro para que después podamos ver la derivada direccional. Profe, los vectores siempre parten del origen, ¿cierto? Sí, Benjamín, sí parte del origen. Yo no lo dije, y es así. Sí, Ya, gracias. siempre parten del origen. Ya, diferenciar entonces cuando hablemos de un punto o cuando hablemos de un vector. ¿Ya? Eso de ahí. Están bien diferenciados esas dos cosas. Ya. Y ahora, mm, este vector, el vector 1, 2, llamado así, nos indica una dirección. ¿Ya? Es decir, cuando uno habla de un vector, lo que también está indicando es una dirección como de movimiento. Por ejemplo, si yo estuviera acá y me dice la dirección del 1, 2, yo sé que tengo que seguir hacia esa dirección. ¿Ya? Profe, ¿cuál es la ¿Sí? diferencia entre dirección y sentido? Dirección es como toda la flecha y sentido es como para la punta, ¿no? Claro, Ah, claro, porque el sentido podría ser el contrario y estaría cambiando, claro, al revés, ¿sí? ya, Exactamente. ya, sí, sí. ¿Ya? Siempre me confundí con eso. Gracias. Sí, sí, pero muy bien, sí, el sentido es ese. Ahora,
Ya que tengo este vector y nos está indicando una dirección este vector, cualquier múltiplo del vector nos indica la misma dirección. Por ejemplo, si yo tuviera aquí el 1, 2, y por acá el vector 2, 4, a pesar de que en tamaño los vectores sean distintos, están apuntando donde mismo, o sea, en la misma dirección, ¿ya? O sea, el movimiento que voy a hacer va a ser el mismo, solamente que el 2,4 es más amplio. Y eso es porque el segundo es múltiplo del primero, o el primero es múltiplo del segundo, en el sentido de que si este yo lo multiplico por 2, obtengo el 2 cuadro. Es como, por ejemplo, decirle eh, a una persona, le voy a poner otro ejemplo aquí, pero eh, bueno, supongo que todos de alguna manera conocen cómo está configurado Chile, ¿cierto? Aquí está Santiago, por aquí está Decimal y Puerto Montt, por aquí tenemos unas islitas llamadas Chiloé, Gran Isla y otras islitas chiquititas por ahí. Sí, y por acá tenemos la Antártida. ¿Bien? Entonces, si yo a una persona le digo, una persona está aquí en Santiago, le digo, camina hacia Puerto Montt, o le digo, camina hacia Chiloé, o camina hacia la Antártida chilena, la persona, y no importando cuál de esas tres yo le diga, va a caminar siempre en una dirección, y esa dirección va a ser hacia allá, ¿ya? Y a eso nos podemos referir también con esto acá de que yo les digo que si le digo, o si me refiero al movimiento hacia el 1, 2 o hacia el 2, 4, me estoy refiriendo a donde mismo. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta con esto aquí? Eso porque cambiamos la magnitud, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, Matías. Cambiamos la magnitud, pero hacia dónde nos movemos, eso no va a cambiar. Y al final de cuentas, cuando hablamos de derivadas, no importa hacia dónde nos movemos. Eso sí, cuánto nos movemos también va a importar y por eso después necesitamos que esa magnitud cambie. Pero por ahora indicar como que es lo mismo. De hecho, nosotros lo que habíamos estado trabajando son con el de f de x, ¿cierto? Que este era, ¿quién variaba aquí en esta derivada parcial? En esa derivada parcial varía el x, ¿o no? Es decir, es como moverse por el eje x. Si lo veo como en términos de lo que estamos hablando nosotros como dirección, es esto. Aquí está el x, aquí está el y, y es como moverse hacia allá. Y nosotros, claro, nos movemos por el x y decimos, bueno, si nos movemos por el x, ¿cuánto va a cambiar nuestra función? Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Esta derivada parcial sirve para
cualquier movimiento de X, o sea, si me muevo en el X en 2 unidades, o en 3 unidades, o en 4 unidades, o sirve solamente para alguno. Solo en uno. Solo en uno, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando hablemos de la derivada direccional, también nos va a importar de que esto no sea muy grande, ¿sí? O sea, queremos que sea el tamaño igual que como lo estamos haciendo en la derivada con X o con Y. Pero que no cambie hacia dónde está dando la dirección. Esa sería la gracia. Así que vamos a ir revisando esas cosas. Por ahora, el concepto, quiero que quede claro, que si tienen alguna pregunta, me digan aquí. ¿Sí? ¿Sí? Con eso de que no sea muy grande, ¿cómo cuánto tiene que ser el límite entonces? Ah, ¿cuánto cree usted que tiene que medir eso? Para que se asemeje a lo que ya hemos visto antes. ¿Uno? 1. Y de hecho vamos a hacer esto después. Vamos a ver que mida 1. Ah, ya. Al igual que lo hacemos con la derivada de f de x, así, va a tener que ser 1. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Véanlo bien, cualquier cosa que les parezca curioso de esto, que deben entender como el concepto bien. Profe, queda así porque la I vendría siendo constante. ¿Cuál? Dime. El eje Y, los valores de eje Y vendrían siendo constantes. ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿Cuál de esos tres que estamos viendo ahí? En la recta, porque está como acostada el vector. Ah, en Sí, ese, tú te refieres a este ejemplo. sí, ese. Claro, pues ahí solo se mueve el X, Ah, ok. no se mueve el Y. Pero en este es como una combinación de ambos, ¿no? Sí, o sea, va a depender de la función. Sí. Pero el movimiento que estoy haciendo ya no es solamente en el eje X ni en el eje Y, sino que es como una combinación de ambos, como que me estoy moviendo en una dirección entre medio. Ya. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Algo que le parezca curioso? Pregúntenos más si tiene ahí alguna duda acerca de esto. La idea es que les quede claro primero que todo a qué me refiero con moverme en una dirección. Cuando hay tres dimensiones, Ujú. pasa lo mismo. O sea, Pasa si con la derivada. exactamente lo mismo, Benja. Exactamente Ya. lo mismo. Sí. Solo que, claro, el vector se ve en el espacio. Ya. Bueno, si la problemática, una de las problemáticas que vamos a tener a futuro, cuando calculemos la derivada direccional, es que esto mida 1, que era lo que concluimos, ¿cierto?, en conjunto, que tiene que medir 1 eso, para que se asemeje a la otra derivada que estábamos haciendo antes. Primero tengo que aprender a medir cuánto miden esas cosas, porque cuando están en el eje X son fáciles de medir. De hecho, sí, lo voy a poner por acá. Por ejemplo, si yo hablo de esto acá, y estoy viendo este vector que va de aquí hasta el punto 3,0, ahí. Yo sé cuánto mide eso, ¿no? ¿Cuánto medirá esto aquí? 3, ¿cierto? Mide 3. Ahí no hay ningún problema. Pero cuando yo tengo otra clase de vectores que ya no están en los ejes, sino que están aquí. Fíjense ese que está ahí. Que Será con sería, Pitágoras, ¿o no? claro, sí, es con Pitágoras, muy bien. Por ejemplo, el 2, 3. Yo ahora necesito saber cuánto mide esto. Bueno, y ustedes ya saben por qué queremos saber cuánto mide, porque la idea es después ajustar esa medida a que sea 1, pero por ahora tenemos que aprender a medirlo. Entonces, ¿cuánto mide ese? Sería por Pitágoras, ya, perfecto, como Pitágoras, y acá tendría que decir, bueno, eh, ¿Raíz de 13? es raíz de 13, claro, porque es la raíz de cada coordenada al cuadrado, es decir, la raíz de cuánto es del 2 al cuadrado, más el 3 al cuadrado.
Eso me haría raíz de 13. O sea que esta cosa de aquí vale raíz de 13. Este mide 3. Ya, entonces así se hace la medida de un vector. Es cada coordenada al cuadrado. Y esto sale desde Pitágoras, ¿cierto? De que usted puede ver que en un triángulo así, se lo voy a decir así, ahí, ahí y ahí. Si esta es el C y esto vale X e Y, C cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y por lo tanto C es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Positiva, no negativa porque es una distancia, no puede ser negativa. Entonces ahí queda de esa manera. Ya, preguntas, algo. Alguien que no le quede claro la norma, que esto lo voy a llamar norma ahora, pero es el porte del vector. Bueno, claramente ese vector no cumple nuestras expectativas de que tenga que ser 1 para poder usarlo después. Ni el otro tampoco, porque mide 3. Entonces, vamos a ocupar esta definición. Al tamaño del vector x0 y 0 le llamaremos norma. Se simboliza y calcula como la norma del vector es la raíz de cada coordenada sumadas al cuadrado. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Entonces le vamos a llamar norma y lo simbolizamos con estas dos rayitas que se asemejan como el valor absoluto. Que en realidad el valor absoluto también es una norma en realidad. ¿Ya? Es la norma pero en una variable. Seguimos hablando de vectores, ¿verdad? O sea, al Sí, final es casi lo mismo que el módulo. claro. Sí, es lo mismo. ¿Ya? Y nos vamos a referir con esa notación para decir que es el porte que tiene el vector. Entonces voy a tirar otro ejemplo aquí. Bueno, ya lo hicimos aquí. Entonces, la norma sería la norma de menos 1,3 nos daría menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo eso en raíz. Nos queda 9 más 1 son 10. Ahí. O sea que ese sería el tamaño que tiene ese vector desde el origen hasta ese punto, que apunta hacia allá. Ya, ¿alguna pregunta con la norma? ¿Está todo bien? Profe, ¿Sí? si esto se llama módulo, ¿por qué las derivadas se llama norma? ¿Cómo dijo? ¿En qué se llama módulo? Esto no se llama módulo cuando uno como calcula el módulo hace esto. Sí, es que el módulo y la norma son sinónimos, Ah, ya. ¿ya? Solo Es que cierto. es más costumbre llamarle norma cuando uno trabaja con espacios de más variables. Ujú. Las normas
son re importantes, ¿ya? Porque las normas son, si se fijan, es lo que me permite a mí definir una distancia, ¿ya? Una distancia entre dos cosas. Y uno ahí le enseña como al espacio cómo calcula una distancia. No cualquier cosa una distancia, ¿ya? Aquí hay como todo un soporte de por qué esta es la distancia. Pero, si se fijan, todo el cálculo, el cálculo diferencial, integral, el cálculo en varias variables, tiene que ver con la distancia. La distancia es como el elemento primordial. ¿Y por qué? Porque cuando uno empieza a hablar de límites, ¿ya? Empieza a hablar de los límites, si se acuerdan, la definición más intuitiva es como, a ver, ¿a qué se acerca la función cuando yo me empiezo a aproximar a algo? Y cuando uno dice, acercarse, ¿qué significa acercarse en dos valores reales? ¿O qué significa aproximarse? ¿Qué significa estar cerca de un número de otro? Yo solamente puedo saber cuando algo está cerca de otra cosa si es que yo he definido previamente qué significa una distancia. Los valores reales es el valor absoluto, esa es la distancia. Y una vez que está definida la distancia, puedo hablar del concepto de límite, porque ahí puedo hablar de qué tan cerca está una cosa de otra. Y cuando uno habla ya de un concepto de límite, puede pasar a hablar a la derivada, porque la derivada se toma del concepto de límite, ¿cierto?, que viene acá. Así que un espacio sin distancia, sin norma, no tiene ningún soporte para tener derivada ni límite. Así que son re importantes. Bueno, y uno puede definir sus límites, cosas un poquito más abstractas, después que uno puede decir, bueno, ¿y cuál es, si me estás diciendo que uno puede hacer una distancia, ¿cuál es la distancia entre dos funciones entonces? Y uno puede definir cuál es la distancia entre dos funciones. ¿Cuál es la distancia entre dos? Después vamos a ver matrices en matemática 3, puede definir cuál es la distancia entre dos matrices, y de ahí sacar derivadas, ¿cierto? Y todas las cosas que, ya cosas más abstractas cerca de los números. Pero esa es la clave, ya la clave de un espacio normado, se llama espacio normado porque tiene una norma, es que tenga una distancia asociada, ¿cierto? Y que realmente me permita sacar todas esas cosas que estamos viendo acá. Ya, ¿alguna otra duda con esta norma que estamos calculando aquí? Bien, vamos a llamar de una manera especial a aquel vector que justo tiene una norma 1, ya como definición. Llamaremos al vector x0 y 0 unitario si su norma es igual a 1. En otras palabras, la norma de x0 y 0 vale 1. Bueno, hemos visto que hay vectores, los que hemos calculado hasta ahora no son unitarios, ¿cierto? Porque nos han dado otras normas. Si se fijan, ese de ahí nos dio raíz de 13 su norma, ese no es unitario. Y más arriba teníamos otro, ¿cierto? Bueno, esos de ahí claramente no son unitarios, miden más de 1 eso. Y al que le valga la norma 1 le vamos a llamar que es un vector unitario. Solo por ponerle un nombre especial para que después lo podamos usar. De hecho, nosotros andamos en búsqueda de este vector unitario, con lo que uno de sus compañeros dijo delante, como necesito que ese porte de ese cambio sea 1, para que después me sirva en la derivada. Bien, yo aquí tengo, entonces, algunos vectores que sí son unitarios. Por ejemplo, Profe, ¿sí? entonces, ¿valor unitario va a ser una forma de llamarlo nomás? Sí, ¿O una se forma de refiere a que va a llamarlo. ser?
O sea, claro, es la forma de llamar a aquel vector que justo su norma me da 1. Ah, ok, Y ok. lo vamos a comparar, por ejemplo, con este, mira. Si yo le calculo la norma S, me va a dar el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado. Y esto sería la raíz de un medio más un medio. Esto nos queda raíz de 1. Esto es igual a 1. Así que S sí es unitario. Bien, voy a volver un poquito a lo que estábamos viendo antes. Esto de aquí. ¿Se acuerdan que yo les decía que estos dos de alguna manera me están indicando a dónde mismo, pero tienen distinto tamaño? ¿Es posible que yo encuentre a partir de dónde me están indicando uno que indique hacia allá, pero que valga 1? Eso es lo que queremos. Vamos entonces para abajo. Sea el vector 2, 4 representado aquí. Lo que yo quiero es encontrar uno que también apunte como para allá, ¿cierto? Para donde está apuntando este, pero que sea unitario, porque este no es unitario. Hay uno por ahí misterioso que es más chiquitito, que mide justo 1. Lo que vimos antes es que hay una forma en que yo puedo, a este vector que está acá, le puedo ponderar algo y obtengo uno nuevo, ¿cierto? ¿Pero sería Pero, realmente nuevo? Disculpe, profe. eh, tendría distinta magnitud, pero mantendría la dirección, que es lo que nos interesa. Este vale 1 y esta norma vale 4 más, dice, raíz de 20. Entonces, algo hay que hacerle al original para que se me transforme en este otro que está allá y que su norma valga 1. Miren primero el dibujo, no les voy a pedir que me digan qué es, pero que sí entiendan qué es lo que queremos hacer. Podemos ocupar lo de la norma, ¿o no? ¿Qué cosa sería eso, Matías? El tema de que eh, en la norma de uno, eso que como el tema de la raíz cuadrada y todo, ¿Ya? como igualarlo a eso, ya que va a ser igual al vector, pues. Sí, sí, de hecho de por ahí viene la fórmula que voy a dar. ¿Qué es lo que yo quiero que pase con este valor, con esto acá? O sea, cuando yo los multiplique. Voy a borrar un poquito esto. Tengo el 2, 4 que era originalmente así, y yo lo voy a multiplicar por un A. Entonces me va a formar un nuevo vector que va a ser el 2A, 4A. ¿Sí? ¿Y qué yo quiero que pase con esa norma de este nuevo vector? Que sea igual a uno. Que sea igual a 1. Veamos cómo eso es posible. Esto es la raíz de 4a al cuadrado más 16a al cuadrado. Eso tiene que ser igual a 1. Es decir, la raíz de 20a al cuadrado tiene que ser igual a 1. O raíz de 20 por a tiene que ser igual a 1. O bien a tiene que ser 1 partido raíz de 20. Pero la raíz de 20 no era la norma del vector original.
Entonces me imagino que A siempre va a ser igual a 1 partido por la norma del vector original. Exactamente, Matías. Esa es la fórmula. ¿Cómo yo transformo mi vector en unitario? Le multiplico 1 partido su norma. Así que en este caso, ¿cierto? Nuestro vector era el 2,4. Yo lo pondero por 1 partido raíz de 20 y me queda el nuevo vector que es 2 partido raíz de 20, 4 partido raíz de 20 y que este sí es unitario. Así que ese es el misterioso vector que andamos buscando nosotros aquí. 2 partido raíz de 20, 4 partido raíz de 20. Ya, preguntas, algunas dudas acerca de lo que acabamos de hacer. ¿Cómo era lo que dijo, profe? 1 partido de la norma nos va a dar el vector unitario. Exacto. 1 partido de la norma es la fórmula para que yo a partir de un vector cualquiera lo acorte de tal manera que me quede con tamaño 1. Y que no me cambia hacia dónde está apuntando, que es lo primordial para que después mantengamos el concepto de la derivada. Profe, pero ahí podía seguir Ujú. simplificándolo, ¿no? Sí, sí, es que la raíz de 20 es 5 raíz de 2. O sea, es 2 raíz de 5, perdón. Y ahí serían los dos, claro, me quedaría más sencillo. Sí, al final sería como 2 partidos raíz de 5 y el otro sería 1 partido raíz de 5. Pero me quitaría un poco como lo que quiero mostrar de que el de acá es como un múltiplo de allá. Ah, vale. ¿Ya? Para que se mantenga como el 4 y el 2, solamente que fue dividido. Si uno se fija, cada uno de estos está dividido por la norma del de allá. Por eso no lo simplifiqué. No es que sea perezoso y no lo quiera simplificar, pero es que es para mostrar más que nada eso. Véanlo bien, cualquier duda que tengan para que la veamos. Tienen que ir entendiendo cada uno de estos conceptos que les estoy mostrando. Profe, ¿Sí? esas 2 rayitas que le pone es como, o sea, en mi idea tiene como una similitud cuando uno decía como el módulo en física, así como uno ponía los dos, o no nada que ver. Sí, pues sí. Sí, los físicos agarran todas estas cosas para hacer sus cosas, sus cálculos. De ahí. Aunque a los físicos les gusta ocupar sus propias terminologías y no entiendo muy bien por qué. Pero hay cosas que coinciden harto. Los físicos ocupan la teoría matemática para poder explicar fenómenos, entre comillas, porque hacen modelos. No sé si explican realmente la realidad, pero hacen modelos de ella. Y en agarrar estas teorías matemáticas que les permiten sus ideas, llevarlas a un modelo, hay varios conceptos que se repiten, como agarran esto del módulo y cosas así. Pero hay cosas tan curiosas, por ejemplo, te voy a mostrar algo. Cuando uno saca, por ejemplo, una derivada, no sé, tengo f, y yo la quiero derivar, y tenemos varias notaciones, ¿cierto? Tenemos que esto se puede escribir como df de x, o simplemente f', ¿ya? Y uno mirando esas dos cosas dice, ah, esa es la derivada del f. Los físicos hacen esto, f puntito, f dos puntitos para decir que es la segunda derivada, o f tres puntitos para decir que es la tercera derivada. Ahora, ¿por qué usan esos puntitos arriba en vez de la misma notación matemática? No lo sé. Ellos tampoco lo saben en todo caso. Yo creo que es solamente una forma de... Estoy usando esto en otra parte. Pero sí, o sea, usan la misma teoría matemática, pero a veces la escriben de otra manera. Entonces a veces yo, por eso no estoy tan seguro que le escriban así el módulo, pero de que usan módulo, usan módulo. Profe, ¿Mm? el A,
o sea, supongo que el A y la distancia, o sea, y la norma, siempre van a ser positivas. Exactamente, Matías, siempre va a ser positivo. Mm, ¿Ya? Piensa que la norma es como una generalización del valor absoluto. ya. Ah, por eso en física, como decía mi compañero, se escribía así como con las dos rayitas al lado del módulo. Claro, Sí, y todo eso. es como algo general. Sí, es por eso yo le preguntaba, esas dos líneas, como, ¿qué significan? O sea, yo me acuerdo que cuando era módulo era solo una línea adelante y una línea atrás, pero en este caso usted le pone dos líneas. ¿Eso a qué se refiere? Ah, es que siempre en matemáticas siempre ocupamos esas dos rayas para hablar de la distancia de que hay de un punto, del origen al punto. Es una Ah, ya, notación, ya. Ya, ok, sí. ok. Sí, sí, ¿Y por qué? Porque tenemos reservado este para otra cosa, ese. Está ese es el reservado valor para otra absoluto. operación. Ese es para otra operación, sí, claro. Sí. En todo caso, esto es lo mismo que el otro, porque si te fijas, por ejemplo, cuando uno saca un valor absoluto, yo tengo aquí, por ejemplo, el 3 y el -3. Cuando yo saco el valor absoluto de 3, lo que estoy haciendo es medir cuánto hay del 0 al 3. O cuando saco el valor absoluto del -3, lo que estoy haciendo es medir cuánto hay del 0 al -3, que también hay 3. O sea, el valor absoluto mide lo que hay desde el origen a ese punto. Y cuando estamos haciendo esto nuevo acá, ¿sí? Por ejemplo, tengo el punto aquí, el 1, 2. Lo que sacamos con la norma de 1, 2, que aquí nos da la raíz de 5, es medir cuánto hay desde el origen al punto. Es lo mismo, ¿cierto? Pero en más variable. Lo que sí es que no sé por qué hay notaciones para una variable y para dos. Es muy extraño. Ya, eso no lo entiendo. Pero el RN es como generalizar el otro. Ya, volvamos a lo que estábamos haciendo entonces. Estábamos transformando eso, ¿cierto?, en un vector más pequeñito, porque lo queremos volver unitario, a fin de cuentas. Ujú. Entonces, ya vamos a ver por qué nos interesa que sea unitario, pero lo importante es que se sepa hacer esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo más de vector unitario. Transforme en unitario el vector u igual -2,3. Entonces uno dice, ya, la norma de este vector es la raíz de 4 más 9, que es raíz de 13, que claramente no es unitario. Pero lo puedo transformar en unitario multiplicando por 1 dividido esa norma que acabo de calcular. Ahí. Y ahora que lo tengo calculado así, ese de aquí sea unitario, y como notación le cambia el símbolo que le colocamos arriba. Ese como techito que se le coloca arriba a las letras, es un símbolo para decir que ese vector es unitario. Entonces partió siendo esta dirección así, pero yo la pude transformar en una que era unitaria. Y ya vimos cuáles son las diferencias entre las dos, ¿cierto? Esta acá, esta magnitud del vector vale 1, ¿cierto? La otra no vale 1. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe, igual quedó claro.
O sea, como solo Claro. para asegurar, si yo llego a calcular entonces ahora con esos nuevos puntos, el módulo, ahí me debiese dar 1. Claro, y va a dar 1. Va a dar Ya. 1. Ujú. Muy bien. Ya. Vamos con el segundo concepto, que es gradiente, que ya lo vamos a estar ocupando más adelante, pero hoy día lo voy a presentar a modo de cálculo. Gradiente de una función. Sea f una función con dominio en R2 a R, representada de la forma f de x, y, llamaremos gradiente de f al vector, siempre así como un triángulo hacia abajo, llamado operador nabla, y es como el operador del gradiente, y se forma con el vector df de x, df a de y. El gradiente se puede evaluar en un punto, y se puede calcular, por ejemplo, sea f de x, y igual x cuadrado por y menos x por y cuadrado. Calcule el gradiente de la función en el punto 1,1. Si uno tendría que hacer primero calcular el gradiente, que nos va a dar 2xy menos y cuadrado y x cuadrado menos 2xy. ¿Cierto? Que sería ambas derivadas parciales de esta función. Primero de f de x y luego de f de y. Y ahora lo tendría que evaluar en el 1,1. Entonces me daría 2 menos 1, 1. 1 menos 2 menos 1. Ahí. Y ese sería el gradiente. Que en términos geométricos significa que es una dirección. Ya es una dirección donde la función crece más. Pero nosotros lo vamos a utilizar como herramienta primero. Bien, ¿alguna pregunta del gradiente? Profe, ¿es una función donde el gradiente crece más? Sí, es como la dirección. El gradiente indica la dirección donde la cosa va a crecer más. Imagínate que en las funciones de dos variables, el gráfico de la función es una superficie. ¿Te acuerdas de eso que habíamos hablado en un momento? Sí. Entonces, si yo fuera una persona que está parada aquí, en el punto x0 y 0, ¿ya? Que tiene una cierta altura aquí eso ahí. Si yo calculo mi gradiente en ese punto, y el gradiente me termina dando, por ejemplo, para allá, en el gradiente, lo ¿Ya? que me quiere decir eso es que si yo me voy en esa dirección, voy a crecer más rápido que en cualquier otra dirección en esta superficie. Ah, ¿Ya? Eso significa el gradiente. Que no lo voy a ver ahora para la derivada direccional, sino que después cuando veamos máximos y mínimos nos va a servir para ver máximos y mínimos con restricción y ahí vamos a explicar bien qué significa el gradiente. Pero en términos para que te hagas una idea qué significa en una superficie, es eso que estamos viendo ahí. ya, profe. Gracias. Porque mira, si tú miras este dibujito, hay direcciones donde claramente esta persona no crece tanto. O sea, si se va por el borde de la superficie, no, po, ¿cierto? Por el centro. Por el centro no, por aquí tampoco crece tanto. Aquí desciende Pero, el cerro, ¿cierto? sí. Pero si se va por aquí, es donde más va a subir. Y si uno calcula el gradiente, te va a dar que ese es. Es esa dirección. Ya, ya, ya. Profe, yo no Ya, caché muy bien sí. cuando el gradiente, o sea, cuáles fueron los pasos para cuando puso el gradiente o sea, 1.1, el vector ¿Ya? 1.1. Lo primero que hice fue aquí calcular las dos derivadas parciales según la definición que está arriba. Ujú. Ajá, ¿sí?
¿ya? Y Hasta ahí después, voy bien. y después reemplacé el X en 1 y el Y en 1, Ah, ya. Sorry. ¿ya? Porque este es igual 1 y igual 1. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No entendí bien qué es el gradiente en sí. ¿Qué, a qué Apunta apunta hacia, el...? sí, lo dije como dato curioso, pero no es parte de lo que quiero mostrar hoy día, ¿ya? O sea, solamente quiero que lo aprendan a calcular. Pero así como un poco para decirles como qué es hacia dónde alguien se podría mover en esta superficie, de tal manera que si se mueve en esa dirección, va a subir más que moviéndose en cualquier otra dirección, Ah, ya, entiendo. ¿ya? Eso de ahí. Es co- Pero no tiene que ver como lo que vamos a hacer hoy día, porque te vamos a calcular derivada direccional. Lo que es pasa es que, como... sí, dime, venga. No, perdón, disculpa. No, dime, no, si no iba a decir nada, nada interesante en todo caso. Es como la manera óptima de moverse, ¿o no? Algo así. Sí, y la palabra que usaste es clave, porque después nosotros queremos ver óptimos y vamos a ver cómo que tiene, ahí va a estar metido el gradiente. Ya, bacán. Gracias, profe. ¿Ya? Sí, po. Es como, mira, si esto fuera un problema en la vida real y es una competencia de quién llega primero a la cima del cerro, habría que siempre seguir la dirección del gradiente para poder llegar más rápido. ¿Y alguien más alguna pregunta? Bien, entonces, ya. Esto de aquí va a ser un ingrediente de la derivada direccional, por eso es importante saber calcularlo. Vamos a ir con lo último que necesitamos para poder sacar derivada direccional, que es esto de acá que se llama producto punto, que en realidad es nada, pero lo necesito para poder definir la derivada direccional. Sea A, B, C, D, vectores en R2, o punto en R2, también se puede calcular así. Se define el producto punto, se simboliza así como A, B, producto punto con C, D, es igual A por C más B por D. Ejemplo, por ejemplo ese, que es 1 por 3 más 2 por 4, ¿cierto? Y me da 11. Ya, ¿alguna pregunta del producto punto? Tienen que entender bien cómo se opera ese producto para que yo lo pueda colocar dentro de la definición de la derivada direccional. Profe, se parece como a eso de la variación que se sumaba. Sí, de hecho, sí, se parece y va por ahí igual. Todas esas cosas tienen que ver. Todas esas cosas tienen mucho que ver unas con otras. Al final es simplemente como uno con uno. Así como, ¿Sí? Y la suma. claro, La la suma. suma de los dos. Ujú. Muy bien. Me voy a colgar un poco de lo que dijo Matías, porque está muy cerca de la intuición de lo que es la derivada direccional, para mencionar algo. Nosotros no nos perdamos del hilo que lo que queríamos hacer era, en un momento, quiero ver cuánto cambia mi función con la derivada direccional
Si es que me muevo en otras direcciones que no son ni la del X ni la del Y. Cuando uno se mueve en una dirección X, así, tengo aquí, uno se mueve en una dirección X, esa información me la da la derivada de f respecto a x, cuando me muevo en una distancia en 1. Y cuando me muevo por el y, esa información me la da la derivada respecto a y. Cuando me muevo en otra dirección, es lo que nosotros andamos tratando de calcular ahora. ¿Cómo calculo la variación en esa dirección? Pero resulta que la variación en esa dirección no es más que una combinación de las dos variaciones, porque cuando yo me muevo en la dirección u, me estoy moviendo tanto en el x como en el y, ¿o no? Eso es lo que ocurre en realidad, me estoy moviendo en los dos al mismo tiempo. Y va a aparecer este producto punto porque al final va a ser la suma de las variaciones. Así que está muy cerca en realidad de lo que dijo Matías. Por eso va a aparecer el producto punto después. Ya. Vamos entonces con la definición de derivada direccional. Voy a anotarla aquí al final de esto. Entonces, para calcular la variación de f, x, y, función que va de R2 a R, en una dirección unitaria U en un punto x0 y 0, se usa lo siguiente. Derivada en la dirección U de la función en el punto x0, x0 es el gradiente de la función producto punto con la dirección unitaria. Para que este es un producto punto. Esto de acá lo que me va a dar es cuánto varía mi función si es que yo me muevo en una cierta dirección unitaria U. Me va a decir cuánto va a cambiar mi función si es que me muevo en esa dirección U, que no es ni el X ni el Y, sino que es una combinación de ambas porque me estoy moviendo al mismo tiempo en las dos. Por eso, para calcular una derivada direccional necesito saber el gradiente, saber lo que es un producto punto y saber lo que es una dirección unitaria. Necesito esas tres cosas para poder usarla en esta parte de acá. Pero al final lo que uno hace como que lo aumenta en uno, ¿no? ¿No? Lo va aumentando en uno. Sí. El paso que uno da es 1. El paso que uno da es 1. Pero lo que varía la función es otra cosa. Pues la función puede variar dependiendo de cómo sea su forma. Ah, ya. Pero, por eso sería derivada, porque como va cambiando en uno. Sí, pues va cambiando la función. Es como cambia la función si yo hago este aumento. ¿Profe? ¿Ya? Y que en términos, sí, dime. No, perdón, disculpa, siempre interrumpo. Síganos. No, no, sí, dime, antes de seguir, porque si no va a cambiar de tema de lo que estaba hablando. Era si podía leer de nuevo lo último que puso, eso de la D con la FX. Sí, es derivada direccional en la dirección U de la función
en el punto x0 y 0. Gracias, profe, perdón. No se preocupen, no se preocupen. Si la idea es como que no se quede con alguna duda antes que cambie de tema y hable de otra cosa. Entonces, esto nos va a mostrar la variación de la función. Antes de poner un ejemplo concreto, voy a dar un preliminar de un ejemplo bien bueno que tiene que ver con una habitación. Miren. Sea f de x, y igual x cuadrado y más 2xy, función que modela la temperatura en una habitación como la siguiente. Entonces, supongamos que esa función modela la temperatura en una habitación. Mi habitación es así, y yo me muevo solamente por los espacios positivos aquí que hay. Una habitación, ¿cierto? Imagínense que esa función, dependiendo de la coordenada donde estoy, me dice la temperatura en grados Celsius, ¿ya? Que tengo. Por ejemplo, si me encuentro parado en el punto 1,4, ¿qué temperatura tengo? Si estoy parado ahí. ¿Qué temperatura habría en ese punto? Si yo estoy justo parado en ese punto de la habitación. Mientras más al borde, por decirlo así, más helado es, pues, ¿no? No, pero esta temperatura está modelada por una función en particular. O sea, esta función me dice qué temperatura tengo en cada coordenada. O sea, yo le pongo la coordenada y me dice, tú tienes esta temperatura en esa coordenada. 12. 12 sería, ¿cierto? Porque daría 1, 4, claro, sería 12. Aquí hay 12 grados Celsius. Si estoy ahí. ¿Ya? ¿Cómo calculo qué pasaría si yo me muevo? Voy a correr un poquito el monito acá. Si yo me muevo hacia allá, hacia el eje Y, en un punto. Si avanzo en uno hacia arriba. Ahora, ahí. ¿O cómo calculo si me muevo en el eje X en 1? ¿Cuánto va a variar la temperatura si me muevo, si el Y aumenta en 1 o si el X aumenta en 1? Resulta que eso nosotros lo habíamos estado haciendo antes. De hecho, esas son las derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x, que me termina dando, en este caso, 2xy más 2y. Esa derivada me está diciendo qué pasaría si yo el x lo cambio en 1, es decir, me muevo un paso hacia la derecha. ¿Cuánto va a variar mi temperatura? Si yo le evalúo en el punto donde esta persona está, que está en el 1,4, me va a dar, aquí sería 8, 10. Es decir, que si yo me muevo un espacio hacia la derecha, esta persona va a aumentar su temperatura en 10. Si me muevo un espacio hacia arriba, que sería la derivada respecto ahí, en el 1,4, nos va a dar 1, claro, 1 más 2 son 3. Ahí.
¿Notaría cuánto sería el aumento de temperatura si me muevo uno hacia arriba entonces? Sería 3, ¿cierto? Daría 3 más. O sea que si me muevo para arriba, voy a tener una temperatura aproximada de 15 grados. Si me muevo un paso hacia la derecha, voy a tener una temperatura aproximada de 22 grados. Pero aquí uno ve claramente que moverse hacia arriba o hacia el lado no son las únicas posibilidades de moverse en esta habitación. El gallo no sé, no está en un tablero de ajedrez, en verdad es una persona caminando. Entonces, podría moverse en otras direcciones que no necesariamente son para arriba o para el lado. Profe, Ujú. donde nos dio 10 era cuando se movía hacia dónde? Se movía un espacio hacia la... ¿Hacia dónde cree usted? ¿Dónde, el 10, a qué corresponde aquí? A esto, ¿no? Espera. Profe, para... hacia el lado derecho Sí, pero antes de ver eso, ¿en qué derivada me dio 10? ¿Respecto a quién? de X. De X. ¿Y X qué representa? ¿Dónde está ese eje? ¿Está así o no? ¿Sí? O sea, básicamente si yo mirara solamente esto y no viera ningún contexto, tú perfectamente podrías decir, mira, si el X aumenta en 1, la función cambia en 10, porque ese es el significado de la derivada. Ya, Entonces, ¿para dónde se está moviendo? ¿Hacia arriba o hacia el lado? hacia el lado. Hacia el lado, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? sí. Usted dijo que se podía calcular de otra forma, o sea, otras cosas. Ahí Otras, habría otras otras direcciones. direcciones, Ahí claro, habría que po. sacar la curva de nivel, po, ¿o no? Para La derivada, calcularlo. no la derivada direccional, lo que acabamos de ver hoy día. Por ejemplo, si es que yo digo ya, pero quiero que se mueva ahora en esta dirección, en esa. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cambia, cuánto cambia su temperatura si ahora en vez de ir no hacia arriba ni a la derecha, sino que va a ir en esa dirección, que está dada por un vector en particular? Ahí se sacaría el módulo, ¿no? Ahí se sacaría la derivada direccional, po. Ahí sacaría la derivada direccional y tendría que hacer todo eso que hice antes. Ya. Y ahí me entregaría cuánto cambia la función. Entonces, supongamos que esta dirección está dada por el vector 1, 1, ¿ya? El vector 1, 1. Yo digo, ¿qué pasa si la persona camina hacia el vector 1, 1, cuya derivada, o sea, cuya dirección unitaria es el 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2? ¿Cómo cambia la temperatura si se mueve en la dirección 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2? Que a todo esto esa es unitaria, ya es unitaria. Si no fuera unitaria, ustedes ya saben cómo transformar en unitaria, ¿cierto? Que es dividirle el módulo. Entonces, claro, ahora necesito saber qué pasa con ese morado, ¿cierto? Si me voy por ahí. ¿Cuánto va a cambiar la temperatura de esta persona? Tendría que calcular entonces la derivada en la dirección U, ¿cierto? De mi función y en el punto donde está parado esta persona, que es el 1, 4, que sería el gradiente de la función en el 1, 4, producto punto con la dirección unitaria, que es 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. ¿Profe, ¿Sí? usted puso cualquier dirección unitaria? Sí, una que se me ocurrió. Ah, Una ya. que se me ocurrió. Porque podría ser para el otro lado igual. Si le pongo menos 1 partido raíz 2, menos 1 partido raíz, es como para acá, ¿cierto? Para el otro lado, pues ya. Podría tener cualquiera de esas combinaciones. Gracias. Ya, y el gradiente aquí no es más que la derivada de f respecto a x evaluada en el 1, 4, la derivada de f en el i evaluada en el 1, 4, esto producto punto con 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Y aquí nos da, eso de aquí nosotros tenemos calculado arriba, que este me dio 10, este me dio 3. Producto punto con 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Entonces, a multiplicarlo me va a dar 10 partido raíz de 2, más 3 partido raíz de 2, que era la definición de producto punto, y eso me da 13 partido raíz de 2. Que aproximadamente
Eso es 9,192. Es decir, que si esta persona camina por esa dirección unitaria, su temperatura va a aumentar en 9,192 grados. Entonces aquí vamos a poner un pequeño diagrama. Aquí le ocurre que aumenta en más 3 grados, aquí más 10 grados, y aquí más 9,192 grados. Profe, ¿puede bajar un poquito? ¿Sí? Ahí. Profe, entonces, si usted lo hubiera hecho con el original de la función, ese era como 1 raíz de 15, ¿o no? O sea, perdón, de 17. 1 raíz de 17. ¿1 raíz de 17? ¿Sí o no? ¿De dónde sale eso? Desde, si fuera el vector del 1,4, Hay que como que ese no es un siguiera lo vector, mismo. ese es un punto, es el punto donde está parado. Así que no es la dirección. Ah, ya, ok. Ya, ese no lo tomes con ese punto donde está. Él no va hacia el 1,4, ¿cierto? No, po. No, él No. va como a otra parte. Él va caminando, camina hacia arriba, o hacia acá, o hacia esa otra dirección. Pero claro, si fuera entonces un vector desde ahí y quisiera seguir la misma dirección, ahí tendría que Ujú. utilizar el que le dije yo, ¿no? Claro, sí, sí, Raíz de claro. 17, ya. Gracias, profe. Claro, sí. Ya, entonces ahí tengo los 3 cambios que se pueden producir en nuestra función. Vamos, la siguiente clase, vamos a ver solamente derivada direccional, ejercicio, cómo aplicarla, o sea, que ya veníamos como haciendo esto. Pero la idea es que quede como claro qué estamos haciendo, ya como el significado de qué significa esto acá. Profe, ¿puede bajar, por Ujú. favor? Ahí. Ay, gracias. Profe, y con lo que sabemos hasta ahora, ¿hay forma de saber en qué dirección la temperatura aumenta más? Es la dirección del gradiente. ¿El El- 10,3? claro, el gradiente de por sí solo te dice una dirección. Si yo me voy en la dirección 10,3, obviamente tengo que achicarla, ¿cierto? Para que valga 1. Pero en esa dirección Ah, 10,3, por ahí me tiene que dar un aumento de temperatura más grande que cualquier otro lado. ya. Ese es un ejercicio que siempre hago probar, generalmente los controles y cosas así. Hasta ahora, la dirección que va ganando, si quisiera adquirir más temperatura, la persona que está ahí debería irse en la dirección X, ¿o no? Porque por allá aumenta en 10 la temperatura. Pero resulta que hay una entre medio, que es justamente la que le indica el gradiente, que esa me hace crecer la temperatura más que en cualquier otra dirección. Gracias, profe. Ujú. Ya, le vamos a dejar hasta acá, porque es harto contenido que procesar y la idea es que ya se concentren para su control el sábado a las 10. La otra semana, el lunes, voy a volver a ver derivada direccional, porque estos son 2 clases, pero no es más contenido de derivada direccional, sino que el lunes vamos a practicar la derivada direccional, con más ejemplos y más cosas como dónde se aplica esto. Ya, entonces nos vemos el sábado a las 10. Chao, profe. Adiós, profe. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, Chao, que estén profe, que cuídense. esté muy Profe. bien. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, profe. Profe.